prepárate porque va a ser un año de restitución para la iglesia de Jesucristo. Mateo 8, capítulo 8, versículo 5. Y si usted puede, léalo conmigo en voz fuerte. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y le dijo: Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Cómo está él? Dice: paralítico y gravemente, ¿qué? ¿Cómo estaba el criado? Paralítico y gravemente atormentado. Listen to this. Porque Dios va a poner en tu camino paralíticos, y físicamente paralíticos, y del alma paralíticos, y del espíritu paralíticos. Y van a venir rogando: mi siervo, mi criado está paralítico, gravemente atormentado. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me habló ayer? Me dijo: David, anuncia en las redes sociales, haz una promoción y llama para el día de sanidad y milagros todos los que estén atormentados. Él me dijo: todos los que estén deprimidos, todos los que estén ansiosos, sufriendo ataques de pánico. El Señor me dijo: llámalos por las redes sociales, porque va a haber una gran liberación. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Mi siervo está en casa postrado, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8, léalo conmigo. Y respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente, vamos, dígalo conmigo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve, y él va. Y al otro le digo: ven, y viene. Y mi siervo haz esto, y lo hace. Versículo 10. Al oírlo Jesús, ¿sé qué? Vamos, léalo conmigo. Al oírlo Jesús, ¿sé qué? No muchas personas maravillaron a Jesús. Escúcheme, no muchos maravillaron a Cristo, pero el centurión lo maravilló. Cristo se maravilló y dijo, escucha esto, y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, vendrán de Colombia, de Perú, vendrán de México, de Honduras, vendrán de Miami, vendrán de Hallandale, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13, léalo conmigo. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y la iglesia dice... Y todo el que lo cree, que diga amén. Muy bien, puedes tomar tu lugar. You may be seated this morning. Hay un nuevo nivel de autoridad al que Dios está llamando tu vida. Hay un nuevo nivel de autoridad que Dios está impartiendo sobre esta iglesia. Hoy Dios va a impartir un nuevo nivel de autoridad sobre ti. Y usted dice: pastor, ¿y por qué? Why does God want to bring a new level of authority? Usted pregunta: pastor, ¿por qué Dios quiere llevar mi vida a un nuevo nivel de autoridad? Escuche esto: porque vienen nuevas conquistas para tu vida.
vienen nuevas conquistas para tu vida. Toda nueva conquista requiere un mayor nivel de autoridad. Se lo voy a repetir. Toda nueva conquista en tu vida, si tú quieres salir de donde has estado y quieres entrar en un nuevo territorio, será imposible lograrlo y hacerlo al menos que tu vida suba a un nuevo nivel de autoridad, porque camino hacia ese nuevo territorio puedes contar con que el enemigo levantará en contra de tu vida oposición y tormentas, y si no tienes la autoridad para reprenderlas, te tendrás que detener y terminarás de regreso donde comenzaste. No estoy diciendo que vas a ser tú, estoy diciendo que si no ejerces la autoridad, no vas a llegar. ¿Alguien está aquí conmigo? Toca al vecino y dile: si no ejerces la autoridad, no vas a llegar. Dígale con autoridad. Dígale: si no ejerces la autoridad, no vas a llegar. Toda nueva conquista requiere un nuevo nivel de ¿qué? De autoridad. La semana pasada estuvimos estudiando Lucas capítulo 9 y 10. En Lucas 9 Jesús envía a sus 12 discípulos. En Lucas 10 Jesús envía a otros 70. Y Jesús les da poder y autoridad. He gives them power and authority. Les da poder y autoridad. Yo le enseñé la semana pasada que autoridad es poder delegado. It's delegated power. Diga conmigo: autoridad es poder delegado. Jesús ya no está en la tierra, pero su iglesia está en la tierra. Y su iglesia es su cuerpo. Y a su iglesia se le dio poder y autoridad. El problema es que la iglesia no ha aprendido a usar y a caminar en el poder y en la autoridad que Cristo le ha delegado. Y yo le decía la semana pasada que por esa razón hay muchas cosas que los creyentes le piden a Dios que haga, que ya Dios te dio el poder para hacer. Y todo lo que ya Dios te empoderó a hacer, no lo va a hacer por ti. Escúcheme por un momento. Todo lo que Él ya te empoderó a hacer, no lo hará por ti, porque Él ya pagó el precio para que tú tuvieras el poder y la autoridad. Tenemos que aprender, tenemos que sacudirnos. Tenemos que aprender a levantarnos como iglesia con la convicción de que hemos sido investidos de ese poder, que en el mundo espiritual tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo y una hija de Dios, y que en el mundo espiritual, cuando el enemigo te ve, el enemigo tiene que huir de tu presencia. Tienes que caminar con esa certeza. You gotta walk with that assurance. Jesús comisionó a 70, los envió a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Y la Biblia dice que regresaron con gran gozo. Y Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo que era destronado. Yo creo que eso es lo que esta iglesia va a ver en estas próximas 2 semanas. Yo creo que eso es lo que tú vas a ver en tu vida en esta próxima temporada. Y es como el enemigo es destronado, como el enemigo cae de su lugar de autoridad de operación en tu casa y comienzas a caminar en victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo pueden recibir? Vamos, denle ese aplauso fuerte al Señor. Ok. Tú necesitas aprender a caminar en ese nuevo nivel de autoridad en Cristo. Y hay principios, there are principles. Yo no sería un buen pastor
si no te enseño, si te hablo de autoridad y de poder, pero no te enseño los principios que te van a permitir caminar en ese poder y en esa autoridad? El mensaje estaría incompleto si yo solamente te digo, tienes iglesia, tienes poder y autoridad, y tú dices amén, pero no sabes cuáles son los principios que necesitas para poder caminar en ese poder y autoridad. Porque hay muchos dentro de la iglesia, escuche esto, there are many within the church que no están caminando en poder y autoridad, aunque saben que hay poder y autoridad. Y hay una razón, there is a reason why. Diga conmigo, hay principios de poder. Ayúdeme acá, diga, hay principios de poder y de autoridad. ¿Cuántos quieren aprender cuáles son? Sencillos pero poderosos. They're simple but they're powerful. Vamos al texto en Mateo capítulo 8. Yo quiero que usted lo estudie conmigo. Yo quiero que usted incline su oído a lo que sucede en este texto. La Biblia declara en el versículo 6, verse 6, en el versículo 5, que Jesús entró a un lugar llamado Capernaum. Este lugar es una ciudad, era una ciudad que quedaba enfrente del mar de Galilea. De ahí era Pedro y Andrés y sus hermanos. Y este centurión es un centurión romano. Un centurión era un comandante de un ejército romano. Él tenía bajo su cargo un ejército, una parte del ejército romano. Era un hombre, diga conmigo, un hombre de autoridad. Este hombre se le acerca a Cristo y le dice en el versículo 6, Señor, mi criado está gravemente atormentado y es paralítico. Y Jesús le dice en el versículo 7, yo iré y le sanaré. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, gloria a Dios. ¿Sí o no? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Señor, amén, yo te recojo, yo te llevo. Pero no el centurión romano. El centurión romano dice, Señor, no soy digno. I'm not worthy. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Usted sabe que en esta cultura era todo lo contrario. Usted sabe que en esta cultura los romanos veían a los judíos inferiores y los trataban como basura. Pero este centurión romano le dice al Señor Jesús, yo no soy digno que tú vengas y entres en mi casa. Y él le dice lo siguiente, he says the following, versículo 8, acompáñenme. Y le dice lo siguiente, el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y él le dice, léalo conmigo, solamente, diga solamente, di la que, ayúdame, di la que, y mi criado sanará. Y el primer principio, the first principle, anota este principio, el primer principio para caminar en poder y autoridad es entender que nuestra autoridad está únicamente en la palabra de Dios. Anótelo, write it down. Nuestra autoridad, la autoridad está en la palabra de Dios. The authority is in the word of God. Tengo que enseñarle este principio. Diga conmigo, mi autoridad, hágalo personal, diga, mi autoridad está en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean, pastor? El poder y la autoridad que Dios nos da no es para hacer lo que nosotros queramos. El poder y la autoridad que Dios nos da no es para hacer mi propia voluntad. Hay gente que hace su voluntad y quiere que Dios los respalde y los bendiga. Escúcheme bien, Dios solo respalda y bendice lo que está alineado a su perfecta voluntad. No hagas algo en tu voluntad
y le pidas a Dios que te proteja y te bendiga. Asegúrate que lo que hagas, lo hagas bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra de Dios, porque lo único que Dios respaldará es lo que su palabra te ha mandado hacer. Y no puedo enfatizarle lo importante que es este principio, y muchos creyentes no lo viven, no lo practican, no lo han entendido. Mucha gente quiere que Dios bendiga sus planes en vez de pedirle a Dios que le dé sus planes que ya están bendecidos. Yo lo aprendí hace años. I learned it years ago. Yo aprendí hace años. Yo hacía planes y después le decía: Señor, bendícelos, y veía que no teníamos los resultados y el éxito que anhelábamos. Y un día el Espíritu Santo me dijo: deja de hacer tantos planes y toma los planes míos que ya están bendecidos y que mi palabra te respaldará. Y por eso yo le enseño a la iglesia, y por eso yo le enseño a mis discípulos: nunca hagas nada por emoción. Nos emocionamos, queremos hacer las cosas porque nos vino un impulso, y entonces arrancamos el negocio, o emprendemos una relación, o abrimos una obra, hacemos lo otro. No lo hagas por emoción, hazlo por convicción, porque Dios te dio una palabra, porque donde hay una palabra, Dios te sostendrá. Vamos a darle un aplauso si usted lo cree. Si vas a abrir un negocio, no lo abras hasta que Dios no te dé una palabra. Escúchame. Si vas a comenzar una relación, no lo hagas hasta que Dios te dé una palabra. Escúchame bien. Listen to me carefully. Tienes que ir respaldado, porque la autoridad estará en la palabra de Dios. Estará en la palabra. Diga: la autoridad está en la palabra de Dios. Hace 13 años atrás, mire, cuando yo tenía 13 años, when I was 13 years old, cuando tenía 13 años de edad, el Señor me dio un sueño y comencé a soñar con multitudes. Comencé a soñar con pastorear una iglesia. Sueños de Dios que vinieron a mi vida. Por muchos años me preparé, por muchos años dije: Señor, ¿cuándo será el tiempo? When will be the time? ¿Cuándo, Señor? Y aprendí a esperar en Dios. El día, escuche esto, el día que menos quise abrir la iglesia fue el día que el Señor me dijo: ahora quiero que la abras. Tenía 27 años de edad. I was 27 years old. Estaba en una iglesia, en una reunión de escuela bíblica. Estaba en la última fila. I was sitting in the last row. Estaba totalmente lleno, unas 100, 200 personas, no recuerdo. Y la persona que estaba ministrando, el profeta que estaba ministrando, se bajó, fue hasta la última fila, me sacó del medio de la última fila, me llevó hasta el frente, me paró en la tarima y me dijo: el Señor te saca del asiento y te sube a la tarima, porque es hora de comenzar a predicar. Así fue. Así fue. That's how it happened. En 13 años de pastorear, ¿sabe cuántas veces he querido dejar el pastorado? Perdí la cuenta. En 13 años de pastorear, ¿sabe cuántas veces he querido dejar la iglesia, irme y hacer otra cosa? Sentarme en una iglesia yo tranquilo a recibir. ¿Sabe cuántas veces? Perdí la cuenta de cuántas. Pero ¿sabe por qué he permanecido? You know why I have remained? Porque cuando el Señor me envió, no lo hice por emoción. Dios me dio un sueño, me dio una palabra, lo confirmó con profecía. Y cada vez que yo he sentido desfallecer, rendirme, marchar atrás, recuerdo la palabra, y la palabra me sostiene, y la palabra me da el poder para avanzar, y la palabra me afirma en lo que Dios me envió a hacer. Vamos a darle un aplauso fuerte. Diga conmigo: necesito la palabra. Your authority is in the word. Tu autoridad está en la palabra. Tu autoridad está en la palabra. Si Dios lo dijo, Él lo respaldará.
Si Dios dijo sanen a los enfermos, Él respaldará su palabra. Tú créela nada más. Just believe it. Si Dios te dijo tu familia será salva, créelo y camina sobre eso, porque tu familia será salva. Diga conmigo, mi autoridad está en la palabra. Dios respaldará todo lo que su palabra mandó. Cuando Jesús va en la barca, when Jesus is on the boat, y se levanta la tormenta, la palabra ya había sido declarada. Ya Cristo había dicho, pasemos al otro lado. Y cuando la tormenta se levantó, que venía contra la palabra, lo único que Cristo tuvo que hacer es reprender la tormenta. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Está entendiendo? Are you understanding? La autoridad está en la palabra. Jesús se sube a la barca con Pedro. Pedro ha estado tratando de pescar toda la noche y no ha pescado nada. Está limpiando las redes. Él está listo para irse a casa a descansar. Jesús se sube con Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro. En otras palabras, vamos a pescar. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche no hemos pescado nada. El mejor tiempo para pescar es la noche. Señor, no hemos pescado absolutamente nada, mas en tu palabra echaré la red. That's all you need to do. Mas en tu palabra echaré la red. Y cuando Pedro va, y yo no sé si Pedro tenía fe o no, yo no sé si Pedro creía que algo iba a pasar o no. Él solamente dijo: bueno, tú lo dices y lo voy a hacer. Y tomó la red y echó la red. Y cuando la red cayó, comenzó a sentir algo que estaba jalando. Y dije: Señor, creo que pescamos algo. Y de repente la Biblia dice que vino una multitud de peces que comenzó a llenar las redes de Pedro. Y eran tantos los peces que la barca se estaba hundiendo del peso de los peces. Si tú vas a pescar porque se te antojó, no pescas nada. Si tú vas a pescar porque Él te dijo boga mar adentro, aunque sea el peor tiempo para pescar, todos los peces llegarán a tus redes. No sé si usted lo está entendiendo. Su palabra es lo que me da autoridad. Yo tengo que moverme con la palabra. Yo tengo que caminar porque Él me dio una palabra. No puedo hacerlo fuera de la palabra, porque Dios no lo respaldará. Entonces yo no puedo caminar en autoridad y poder si no estoy alineado a la palabra que Él me dio. I must be obedient to the word. Toque al vecino y dile: obedece la palabra. Vamos, toque al otro vecino, el que es más obediente, y dígale: voy a obedecer la palabra. Aleluya. Su palabra te sostendrá en donde Él te envió. El centurión lo sabía. El centurión le dijo: Señor, no necesitas ir, solo di la palabra, porque el poder y la autoridad están en la palabra. They're in the word. Usted sabe que cuando usted tiene autoridad y usted declara la palabra, dicho sea de paso, estaba compartiendo con nuestros líderes del retiro, y yo les decía: cuando usted tiene autoridad, usted no tiene que gritar. You don't have to shout. Al diablo no hay que gritarle. Es más, cuando usted ve a alguien gritando, es porque perdió la autoridad. ¿Alguien está aquí todavía? Si una madre tiene que gritarle a sus hijos, es porque ya perdió la autoridad. Cuando un padre y una madre tienen autoridad, solo la palabra es suficiente. Cuando ellos oyen la palabra, ya saben que tienen que obedecer. Porque hay, ¿qué cosa? Hay autoridad. Y lo mismo sucede en el mundo espiritual. Tu palabra, listen to me, tu palabra, escúchame acá,
tu palabra como hijo de Dios carga un peso de autoridad. Yo creo que Dios va a aumentar el peso de la autoridad de la palabra de los hijos de Dios en esta casa. Que cuando tú declares lo que Dios está diciendo, todo en el mundo espiritual se tiene que sujetar a la palabra de Dios en tu boca. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Segundo principio, second principle. Segundo principio está en el versículo 9. It's in verse 9. El centurión le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y en el versículo 9, en el verse 9, después le dice, porque le da la explicación del por qué. Le dice: porque también yo soy, ayúdeme acá, porque también yo soy hombre. ¿Hombre qué? El centurión romano le dice: la razón por la que yo tengo autoridad es porque soy un hombre bajo autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad espiritual? Aquí está el principio. Here's the principle. Principio número 2. Para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Nadie que no está bajo autoridad puede tener autoridad sobre otros. Y este es el que no nos gusta mucho. We don't like this one too much. Porque esto quiere decir que yo tengo que someterme, que yo tengo que estar sujeto bajo una autoridad. Y eso no es mucho de nuestra naturaleza humana. Por naturaleza no somos sujetos. Alguien dice ay, ay, ay. Por naturaleza cuando nacemos, ¿cuántos de sus hijos hacen todo lo que usted le dice todo el tiempo? Desde niños, desde pequeños. Tenemos una naturaleza rebelde. We have a rebellious nature. Queremos hacer nuestra propia voluntad. No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y hay mucha gente en la iglesia así. There's many people in the church like that. Hay mucho llanero solitario en la iglesia. Hay mucho rebelde en la iglesia, brincando de iglesia en iglesia, buscando lo que se acomode, buscando lo cómodo. Y en el momento que Dios te llama bajo autoridad, es como si te apretaran y te vas corriendo. Pero el centurión romano nos enseña un principio espiritual y nos dice: yo soy un hombre bajo autoridad y tengo a mi autoridad muchos hombres y muchos siervos. Los hijos de Dios, hay 3 niveles o hay 3 áreas de autoridad a las que tú tienes que estar sujeto. Escriba esto: 3 áreas de autoridad. 3 areas of authority. La Biblia habla de 3 áreas de autoridad a las que todo hijo de Dios tiene que estar sujeto. Si tú no estás sujeto a una de estas 3 áreas, no tendrás autoridad espiritual. El enemigo no respetará la palabra de tu boca. 3 áreas de autoridad espiritual. Número 1, la autoridad divina. Escriba esto: autoridad de Dios. La autoridad divina es la autoridad de Dios. Tienes que estar en obediencia a la palabra de Dios. You've got to be in obedience to the word of God. Yo no puedo ejercer autoridad espiritual si no estoy en obediencia a la palabra de Dios. Si estoy violando la ley de Dios, no puedo enforzar la ley de Dios. Si un policía está rompiendo la ley, pierde su autoridad. Si a un policía lo encuentran violando él la ley, rompiendo la ley, los reglamentos, perderá su autoridad. He will lose his authority. Le quitarán la placa, le quitarán la pistola y perderá su poder y su autoridad. Y hay muchos creyentes
que no caminan en poder y autoridad por la sencilla razón que no están caminando en obediencia a la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, anótelo por favor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Le voy a dar una base bíblica para eso, muy clara, muy sencilla. Santiago 4, 7. ¿Qué dice? Dice la escritura: ayúdame acá, someteos pues, ¿a quién? ¿Qué tengo que hacer primero? Someterme a Dios. Someterse es estar bajo la... Ayúdeme acá. Someterme es estar bajo la autoridad de Dios. Miren lo que dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué sucederá? Y huirá de vosotros. Pero lo primero que dice Santiago es: sométete a Dios. Vive bajo la autoridad de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Después dice: resistid al diablo. Y yo tengo que aclarar esta palabra, porque resistir al diablo suena como que estoy resistiendo, como que estoy aguantando, como que me están dando palo y yo estoy resistiendo. Pero eso no es lo que la palabra resistiendo quiere decir. La palabra ahí resistiendo es literalmente parado firme en contra del diablo. Ahí la palabra resistiendo es parado firme. Literalmente quiere decir: páratele firme al diablo y huirá de vosotros. Diga conmigo: huirá. ¿Usted ha visto a alguien huir algún día? ¿Sabe lo que la palabra huirá quiere decir? Que está atemorizado de ti. Nadie huye al menos que no sienta peligro por su vida. Nadie huye al menos que se sienta que está siendo vencido. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe lo que Santiago nos dice? ¿Sabe lo que Dios nos dice? Que si tú te sometes a Dios y te le paras firme al diablo, él se irá huyendo de tu vida. Tendrá que salir corriendo, asustado de ti. Vamos, yo no sé. No dije el gatico, dije el diablo. Pastor, eso es una realidad. Eso es una realidad. Que cuando tú entres a un lugar y estás sometido a Dios, que el diablo te mire y no te vea a ti, que no vea a Edwin, que vea a Cristo entrar, porque Él viene con la autoridad de Cristo. Y cuando Satanás ve a Cristo, que se vaya corriendo, atemorizado. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Me está entendiendo? Lo leemos tan rápido y lo leemos tan ligeramente y creemos que lo sabemos, pero la realidad de este versículo es mucho más poderoso. Es mucho más poderoso. Los demonios tienen que irse corriendo cuando un hijo de Dios llega. El enemigo tiene que soltar lo que es tuyo cuando tú reclamas y te paras firme con la autoridad de Cristo y le declaras: suelta a mis hijos, suelta a mi familia, suelta a mi matrimonio en el nombre de Jesús, suelta mi economía en el nombre de Jesús. Yo estoy sometido a Dios, estoy obedeciendo su palabra, tengo autoridad y te ordeno en el nombre de Jesús: te vas fuera de mi casa ahora en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y sabe qué dice la escritura? Se tiene que ir. Se tiene que ir. He's gotta go. No tiene opción. Es una realidad.
Número 2. Number 2. Primero, sujeto bajo la autoridad de Dios. Número 2, sujeto bajo la autoridad espiritual. ¿Qué es autoridad espiritual, pastor? Dios te ha plantado en una casa. Dios ha puesto un pastor, pastores, liderazgo sobre tu vida. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Le voy a dar una base bíblica. Hebreos 13, 17. Acompáñeme acá. ¿Cómo dice la escritura? Ayúdeme. Yo quiero que usted lo lea para que no diga que me lo inventé yo. Léalo conmigo, vamos, ayúdeme. Dice, obedeced ¿a quiénes? ¿Y qué más? Mantente bajo la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre tu vida. Necesitas una cobertura espiritual. Por eso Dios está en contra de que andes de iglesia en iglesia brincando de un lugar a otro. Por eso Dios está en contra de que simplemente vengas a una iglesia y te sientes sin compromiso a oír la palabra. Por eso Dios quiere que cuando llegues a una casa espiritual te sujetes, obedezcas y digas: yo voy a tomar la visión, voy a crecer en la visión, voy a correr con la visión y me voy a sujetar al pastorado y liderazgo de una iglesia para que Dios guarde mi vida, cuide mi vida y me dé autoridad también. ¿Alguien está aquí todavía? Nunca crecerás en tu autoridad espiritual al menos que estés sujeto bajo una casa espiritual. Ahora voy a hacer un paréntesis y le voy a decir: usted tiene que estar sujeto a un liderazgo y a un pastorado saludable, sano, que usted sepa que es de Dios. Porque hay muchos líderes y pastores, iglesias que usan esto para manipular y controlar a la gente. Y si usted encuentra un lugar donde es manipulado y controlado, tiene el permiso de Dios para irse de ese lugar. You have the permission to leave that place. Pero si Dios te planta en una casa donde hay un liderazgo saludable y donde hay un pastor que te predica sana doctrina, y un día el pastor te reprende o te exhorta y tú quieres salir corriendo, no tienes la autoridad ni la autorización de Dios para irte corriendo. Tienes que sujetarte a Dios. Yo sé que no van a aplaudir por eso, pero está bien. Se lo voy a decir de todas formas. Si Dios te planta en una casa y tú sabes que en esa casa está el corazón de Dios y la presencia de Dios, aunque no te guste, aunque te incomode, aunque te llamen la atención, aunque te regañen o te exhorten, tú tómalo del Señor, sujétate, porque Dios está moldeando tu carácter, porque Dios está procesando tu vida, y ese proceso es lo que te dará autoridad espiritual sobre muchas cosas más. Alguien dice amén. Y si Dios te trajo a esta casa y tú no estás seguro, pídele a Dios una palabra. Y si Dios te da la palabra, plántate en esta casa, sujétate a esta casa. Ven y dime: pastor, estoy aquí para quedarme, estoy aquí para crecer, estoy aquí para avanzar. Quiero servir, quiero predicar, quiero orar, quiero evangelizar, voy a someterme, y Dios te va a levantar. Pero tienes que estar sujeto bajo autoridad. Mire, yo tengo pastores acá que trabajan conmigo, hombres y mujeres de Dios. Y cuando alguno de ellos va a ir a algún lugar a predicar o a algún lugar a recibir o lo que sea, me escriben, me llaman: pastor, ¿puedo ir? Can I go? Pastor, ¿puedo tener la bendición para ir a este lugar? Y lo hacen no porque yo les he demandado o pedido, lo hacen por respeto a la autoridad, por honra
a la autoridad. Porque hay que mantenerse bajo esa cobertura. You gotta stay under the covering. Hoy en día la gente le encanta entrar en YouTube y tienen 20,000 pastores en YouTube. Y no se sujetan a ninguno. Y en la casa donde estás no te sujetas. ¿Alguien está aquí todavía? Sujétate para que el Señor te lleve a un mayor nivel de autoridad. Si usted lo cree, déle un aplauso fuerte al Señor. Dígale al vecino, esto está bueno hoy. Come on. Esto está bueno hoy. Tercer nivel de autoridad al que tienes que sujetarte: la autoridad o las autoridades terrenales. La primera es la autoridad divina, la de Dios. Segundo, la autoridad espiritual, tu iglesia, tu pastorado. Número 3, la autoridad terrenal. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Mire lo que dice la escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Escúcheme, el que se sujeta bajo autoridad lo hace de parte de Dios. El que se revela a autoridad está haciendo lo mismo que el diablo hizo cuando estaba en el cielo. Se rebeló contra la autoridad de Dios. Y el apóstol Pablo dice: sométase toda persona. ¿Cuántos son todos? Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Lea esto conmigo: y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Como creyente, como hijo de Dios, tú y yo tenemos que someternos a las autoridades terrenales, porque son establecidas por Dios para guardar la comunidad y la sociedad. Imagínese que no hubiera autoridad, y tú y yo debemos ser un ejemplo. We've got to be an example. Y si tú quieres tener autoridad espiritual, sujétate a la autoridad terrenal también, para que el diablo no te saque un argumento en contra y te diga: pero usted no paga impuestos, pero usted miente en su declaración, pero usted hace esta y otra cosa mal, usted violó la ley, usted hizo tal cosa. No, tenemos que estar sujetos bajo la autoridad. Subject to authority. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Estamos bien todavía? ¿Sabe por qué yo tengo que predicar esto? Porque a veces escuchamos poder y autoridad y creemos que va a suceder automáticamente sin aplicar principios bíblicos. O mejor aún, oímos un mensaje donde Dios nos dice: tenemos poder, autoridad, y vamos a practicarlo, y no sucede nada. Y tú dices: ¿y por qué no pasó nada, pastor? Lo que yo sé es lo siguiente: Dios nunca miente y su palabra no falla. Y si tú declaraste la palabra con autoridad y no sucedió, escucha esto, es porque o no estás sujeto a una de las autoridades que Dios estableció. Hay 3 razones, escriba estas: 3 reasons. 3 razones. Y ya voy llegando, casi, deme 10 minutos más. Escúcheme acá. There's 3 reasons. 3 razones por las que un creyente no camina en poder y autoridad. Number one, porque no tiene la revelación. Número 1, no tiene la revelación. No entiende este mensaje, nunca lo ha oído predicar. No puedes usar lo que no entiendes y lo que no tienes. Hay muchos que no ejercen su autoridad espiritual porque no han tenido esta revelación.
Yo le pido a Dios que te dé revelación del poder y la autoridad que Él te ha dado en Cristo Jesús, porque es hora de caminar en ella. Número dos, ¿por qué no vemos el poder y la autoridad? Número dos, hay gente que tiene la revelación pero no cree la revelación. Jesús dijo: a los que creen, estas señales, dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán en otras lenguas, y aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. ¿A los que qué? Estas señales seguirán a los que creen. Hay gente que ha oído esto pero no lo cree. No funciona si no lo crees. Número uno, no tienen revelación. Número dos, no lo creen. Y número tres, hay gente que tiene la revelación, hay gente que lo cree, pero no está sujeta a autoridad. Esto fue lo que le sucedió a unos jóvenes hebreos en el libro de los Hechos, que oyeron cómo el apóstol Pablo estaba en Éfeso reprendiendo espíritus y los demonios se iban, y ellos dijeron: yo también lo puedo hacer. ¿Y sabe lo que se fueron a hacer? A buscar gente endemoniada. Y le decían a la gente endemoniada: en el nombre de Jesús que predica Pablo, los echamos fuera. Y el demonio, mire, léalo conmigo. Vamos a ir a leer Hechos capítulo 19, versículo 14. Mire lo que dice: pero algunos de los judíos, versículo 14, déjame el 14. Dice: habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? No los conozco. ¿Por qué? Porque ustedes no están sujetos bajo autoridad. A Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, ¿ustedes quiénes son? Versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No lo hagas sin autoridad. No lo hagas sin estar sujeto. Alguien dice amén a eso. Yo quiero terminar contándote 2 ejemplos bíblicos, y voy a hacer algo que el Espíritu Santo me dijo que hiciera hoy. Yo quiero darte 2 ejemplos bíblicos de poder y autoridad. En el libro de los Hechos, la Biblia narra que un día Pedro y Juan, diga conmigo, Pedro y Juan, apóstoles de Jesús, dice la Biblia que un día iban camino al templo, y dice que todos los días a la puerta del templo ponían un paralítico para que pidiera limosna. Y ese día Pedro y Juan iban entrando al templo, y el paralítico se quedó mirándolos y rogándoles que les dieran una limosna. Acompáñeme por un segundo al libro de Hechos capítulo 3, versículo 4. Yo quiero que usted mire lo que dice aquí la escritura. Y Pedro, versículo 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos. Escuche esto. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Ayúdeme acá. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Fijando en aquel paralítico los ojos. Usted sabe que cuando usted tiene poder y autoridad, usted puede mirar a la gente a los ojos. ¿Sí sabía? Yo recuerdo que cuando era un niño era tan tímido y tan penoso
que siempre andaba con la cabeza agachada, y mi abuela me decía: levanta la cabeza, mira a la gente en los ojos, porque usted no es un criminal. ¿Usted ha visto a los criminales cuando los arrestan? ¿Sabe cómo andan todos? Nunca miran a los ojos, porque hay una vergüenza. Pero dice la escritura que Pedro, con Juan fijando en aquel paralítico los ojos, le dijeron: míranos. Versículo 5, léalo conmigo. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6, léalo conmigo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Alguien está aquí todavía? ¿Ya se despertaron? No tengo oro ni plata. Esto no se trata de cuánto tienes en el banco, de cuánto dinero, de qué posición, de qué título tienes. Esto no se trata de lo que tienes, se trata de quién tienes dentro de ti. Él le dijo: no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Estoy lleno del Señor Jesucristo. Levántate y anda en el nombre de Jesús. Pregúntale al vecino: ¿qué tienes adentro? ¿Qué llevas por dentro? Pregúntale: ¿qué llevas por dentro? Come on, ask him. Pregúntale al vecino: ¿qué llevas por dentro? No tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? What do you have? Tengo a Cristo. Y en el nombre de Jesús, levántate ya. Y versículo 7 dice: y tomándolo por la mano, escuche, tomándolo por la mano derecha, le levantó. Léalo conmigo. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, dice, se puso en pie. Escuche, y anduvo y entró con ellos a New Season, andando y saltando y alabando a Dios. Yo declaro que van a levantarse Pedros y Juanes en esta casa, que van a tomar paralíticos y los van a levantar en el nombre de Jesús, porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la unción del Espíritu. Aleluya. Y los vas a traer a la casa de Dios saltando. Vas a traerlos adorando, saltando. Come on, you're gonna jump with them para estar alabando a Dios. Paralíticos de los pies, paralíticos del alma, paralíticos en sus emociones, paralíticos espiritualmente. Levántalos en el nombre de Jesús.